¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta actualización de noticias en Noticias Telemedellín y a Hablemos Temprano. Hoy con un tema de diálogo que tiene que ver con toda la ciudad, con la seguridad del distrito de Medellín, la segunda ciudad en importancia del país, y para eso tenemos a un experto, pero también concejal y exsecretario de Seguridad en la ciudad de Medellín, Andrés Tobón. Muy buenos días, bienvenido a Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Un placer, muchas gracias por la invitación, Andrés. Un placer estar en Telemedellín en la casa, sin duda alguna. Andrea, un tema que con el que tenemos que ver absolutamente todos los ciudadanos de a pie, la seguridad en la ciudad de Medellín. Así es, Andrés. ¿Qué les parece si empezamos por lo más reciente? Vamos a ir abordando desde diferentes aristas, pero lo más reciente, concejal Andrés Tobón, es la captura de Chino San Vicente, un cabecilla que quería extender los tentáculos de esa organización, el Tren de Aragua, en Antioquia. ¿Se están refugiando esos criminales aquí en Medellín? Mire, la captura del Chino en Medellín es algo realmente muy diciente. Recuerden que este personaje reemplaza a alias Salomón, que hace un año había sido también capturado, cabecilla del Tren de Aragua en Cundinamarca, en Soacha, en Bogotá, pues en general. Pero también es la mano derecha del Niño Guerrero, que es el cabecilla principal del Tren de Aragua a nivel internacional y muy cercano a alias Giovanni, que era el cabecilla principal del Tren de Aragua aquí en Colombia. Un tipo que, si bien había sido también capturado por las autoridades en Bogotá y que se encontraba supuestamente en medida domiciliaria, se escapa de la misma y llega a Medellín no solamente bajo una lógica de refugio. La apuesta del Tren de Aragua es una apuesta de expansión, una apuesta real de expansión. Nosotros, digamos, cuando analizamos las circunstancias del crimen organizado en Medellín, en Colombia, veíamos cómo era mucho más fácil para el Tren de Aragua entrar en aquellas ciudades donde no había una consolidación criminal. Eso pasó en Bogotá, por ejemplo. Bogotá, la inserción del crimen organizado arranca a mediados del año 2018-2019, empieza a entrar el Mesa, empieza a entrar un poco la gente de la vieja oficina, pero como la capacidad, digamos, de rentas criminales de Bogotá es tan grande, le abría un camino al Tren de Aragua cuando empieza a entrar a Colombia, y su primer espacio a fortalecer fue Bogotá. Y ya con una estructura consolidada empieza a expandir su capacidad de acción a otras ciudades capitales de Colombia. Y Medellín es una ciudad que le interesa mucho, no solamente por las rentas criminales que tiene Medellín, sino porque hay un asunto que uno no puede olvidar, es que Medellín es el centro logístico del crimen organizado en Colombia. De las 16 organizaciones tipo E, los grupos de delincuencia organizada, Medellín tiene hoy más de 11 que siguen siendo manejadas, administradas, dirigidas desde aquí. Y por supuesto que nuevamente hay una lógica de lucha contra el crimen organizado, pero después de varios años de inacción al respecto, esta gente logró encontrar un espacio muy cómodo para trabajar, un espacio muy cómodo para expandir sus acciones, tanto así que hoy el Valle de Aburrá es el centro, no solamente, digamos, direccionador del crimen organizado de las calles, sino también desde las cárceles, ¿cierto? No lo digo por lo que pasa en Bellavista y en Pedregal, que es un asunto que tiene que corregirse, sino por lo que pasa incluso en la cárcel de La Paz en Itagüí, en donde después de que denunciamos durante mucho tiempo que estaban trayendo a todos uno por uno, no por el tema de paz total, sino por un tema diferente, de empezar a controlar desde la cárcel casi que en terreno muchos asuntos criminales. Faltaba uno nomás, que era Douglas, hasta que lo trajeron. Y hoy es un asunto que viene pasando. ¿Y por qué es importante relacionar lo que pasa allá con el Tren de Aragua? Porque cuando el Tren de Aragua llega a Medellín, llega casi que ofreciendo capacidad armada, capacidad de mano de obra, capacidad de relacionamiento internacional, de tener la posibilidad de traer rutas especiales desde Venezuela, que Venezuela es muy importante, tanto en rutas de narcotráfico como en rutas de armas. ¿Por qué? Pues porque tenemos un país al lado que sin duda alguna es una narcodictadura. Y una narcodictadura que tiene una capacidad de acceso armamentística gigantesca y de la cual salen permanentemente vuelos charter de baja intensidad, pero charter que conectan Brasil, Venezuela y que llegan a la parte baja, la parte sur de Estados Unidos y la parte norte de México. Entonces digamos que hay una conexión que no puede perderse, y esa conexión que sin duda alguna inicia en Medellín como una especie de negocio, de empresa con esta gente, a lo mejor ha ido fortaleciéndose, exactamente. Vea, como un outsourcing de, aquí tenemos una herramienta de trabajo más barata, con capacidad de relacionamiento internacional que no teníamos, y se empezó a fortalecer.
una pequeña empresa que prestaba servicios de outsourcing, que empezó a crecer y que ya incluso existe como empresa propia en Medellín. Pero ya entraron entonces. Sí, por supuesto. ¿Y eso va a generar confrontación? ¿Usted qué cree? ¿Con esas viejas o antiguas estructuras? Yo no creo. Digamos que lo que desde el principio se miraba en Medellín es que más que entrar como Tren de Aragua a competir, posicionamiento con otras estructuras, entran a trabajar con estructuras, ¿cierto? Y es un asunto que los datos nos los declaran. Nosotros vemos cómo, sin duda alguna, la participación de ciudadanos de origen venezolano, aquí no pretendo ser de ninguna manera xenófobo, simplemente es una condición de realidad. Es una realidad. Exactamente, en el tema del crimen organizado fue aumentando. Y cómo logramos identificar una mayor participación cada vez de estos ciudadanos en relación con el Tren de Aragua, que hacían parte o de alguna estructura perteneciente a La Terraza, o alguna estructura perteneciente a Caicedo, perteneciente a los pesebreros, pero tenían alguna relación o habían trabajado con el Tren de Aragua. Y lo que se empieza a observar más bien es como una participación en relacionamiento armonioso, ¿cierto? Yo siento que es un asunto que puede mantenerse así en Medellín un tiempo. Hoy yo creo que la capacidad de persecución los obliga también a tener las manos atadas en cualquier intención de daño. Hoy cualquiera que levante la mano en este sentido y que esté en la calle sabe nuevamente que hay una administración que sabe cómo perseguir cabezas, que sabe cómo tumbar rápidamente a quien tenga cualquier intención de mando y cualquier intención de control al mismo tiempo que van desbaratando las rentas. Y esto, por supuesto, de ninguna manera genera ningún incentivo para la confrontación, diferente a lo que pasa en Bogotá, diferente a lo que pasa en Barranquilla, en donde, digamos, el escenario es tan grande y los participantes son tan pocos que hay mucho interés de confrontarse para quedarse con el mercado completo. Son fenómenos muy diferentes. Muy diferentes. ¿Qué le parece, Andrea, si hacemos contexto? Claro, claro que sí. ¿Cómo fue la captura de este Chino San Vicente, alias Chino San Vicente? Pues aquí se lo contamos en este informe. Tras un seguimiento de la policía y la DEA, fue allanado un apartamento en el barrio Buenos Aires de Medellín. Allí se encontraba Branwin Suárez Villegas, alias Chino San Vicente, quien es señalado como el cabecilla de la peligrosa banda criminal venezolana El Tren de Aragua en Bogotá y Soacha. El supuesto criminal recién llegó a la capital antioqueña con la orden directa de alias Niño Guerrero, máximo líder de esta estructura transnacional, de expandir sus tentáculos en el Valle de Aburrá, de acuerdo con la inteligencia policial. Fue fundamental la investigación y el trabajo de inteligencia con todas las capacidades, donde logramos ubicarlo en el departamento de Antioquia y posteriormente en un apartamento en la ciudad de Medellín, donde estaría haciendo algunas coordinaciones con otras estructuras criminales de esa ciudad. Alias Chino San Vicente sería el responsable de extorsiones, tráfico de drogas y homicidios, como el de 2 policías en Bogotá en diciembre del año pasado. Hay un tema que también llama la atención y es que esta persona ya había sido capturada y esta persona tenía medida de detención domiciliaria y se había volado de Bogotá. Eso es lo primero que habría que revisarse también, como un criminal de esta peligrosidad les dan medidas domiciliarias. Estos tipos tienen que estar en la cárcel. Este año han sido capturados en Medellín 7 extranjeros buscados por Interpol. Concejal Andrés Tobón, quiero preguntar su opinión acerca de lo que dice el alcalde Federico Gutiérrez, un hombre de este nivel de peligrosidad con detención domiciliaria. ¿Qué está pasando ahí? Mira, es que es evidente que en Colombia lo que nos está faltando realmente ya en este punto de cara al crimen organizado tiene que ver con un aparato real, una herramienta, una batería de herramientas que sí nos permitan combatir el crimen organizado. Medellín es el ejemplo perfecto de que cuando hay una alcaldía, cuando hay una articulación con la policía y con la fiscalía, lo suficientemente inteligente y profunda para combatir el crimen, se logra. Se logra. Evidentemente, este personaje, el Chino, llega a Medellín y no solamente la captura se logra porque desde Bogotá la ordenen y la miran, sino porque aquí hay una capacidad articulada de inteligencia y de persecución criminal que permite muy rápidamente identificar a dónde están. Pero ¿qué pasa una vez se capturan? ¿Cuáles son las herramientas, la batería de herramientas que tiene un fiscal, que tiene la Policía Judicial de Investigación para ir ante un juez o que tiene un juez a la hora de tomar alguna medida contra una estructura criminal? Yo creo que llega el momento en el que Colombia de verdad tiene que ocuparse de la pregunta por
¿tenemos o no tenemos las herramientas legislativas, legales, las normas para perseguir el crimen organizado? No las tenemos. La ley, ¿no? No las tenemos. Y aquí no se trata de acudir a ese fenómeno del llamado populismo punitivo, de pedir más penas, no, sino de entender que aquí no existen realmente delitos a imputar suficientes para el crimen organizado. Aquí estamos acostumbrados a hablar de concierto para delinquir, y el concierto para delinquir le aplica a 3 que se junten para robarse cualquier tipo de negocio o a una estructura criminal como la Terraza, a una estructura criminal como el Tren de Aragua. Diferente a lo que pasa en Italia cuando se piensa en mafia, que tiene un comportamiento diferente en el tratamiento penal, o lo que pasa en Estados Unidos con la ley RICO, que es la ley anti-racketeering and extortion, que evidentemente tiene una visión de persecución diferente para quienes tienen la intención de afectar la libertad, la vida, la honra, controlar ciudadanos y hacerse con el Estado, que es lo que hace el crimen organizado. Aquí no tenemos esas herramientas. Capacidad de persecución, toda. Aquí no existe un solo criminal que sea capaz de escaparse de la policía. Transformar la ley o adicionar leyes. Exactamente. Que no solamente el delito por el que son juzgados sea concierto para delinquir. Totalmente. Porque las penas además son... Es que el concierto para delinquir, el problema no está, digamos, en el tamaño de la pena, máximo 18 años de cárcel, sino en los subrogados penales. 18 años de cárcel, pero si se allana, es decir, si acepta entonces la condena, 9, 50% de descuento. Si se decide que se paga la condena en desarraigo, es decir, por fuera de la ciudad de origen, otro 50% de descuento sobre el 50% de descuento. Y luego sobre eso, días de descuento por estudio, días de descuento por trabajo. Y recuerden que si tenemos condenas por debajo de 2 años, son excarcelables. Luego estamos generando unos procesos muy importantes de investigación que demuestran que somos capaces de ir tras los peores criminales para dejarlos 2, 3, 4 años por fuera. ¿Y qué pasa en el sistema penitenciario? Que si un criminal se mete a la cárcel y sabe que en 4 años sale, sigue mandando, porque están esperando que vuelva a la calle, están esperando que vuelva a tomar las riendas. Es más, a veces la cárcel le sirve como un espacio de control, de tranquilidad, porque ya no está perseguido, tiene más espacio de trabajo. Es increíble que eso pase en Colombia. Si nosotros de verdad entendemos que el problema es un problema normativo, porque, insisto, la policía y la fiscalía son capaces de poner el ojo en quien quieren, en quien el Estado necesita capturar, y vamos por él. Pero si no tenemos la herramienta para efectivamente desvincularlo de la acción criminal y lograr que su salida del mundo criminal represente efectivamente una destrucción de ese andamiaje de bandidos, vamos a seguir en las mismas. Evidentemente esto tiene que estar alineado ¿a qué? A la persecución de las rentas, follow the money, perseguir la plata. ¿Por qué? Porque la empresa existe en tanto exista el capital, en tanto exista la plata, hay que perseguirla. Pero una cosa es tener una empresa en donde tenemos gerentes que llevan 30 años, 20 años manejándola, a tener una empresa que un día a otro se queda sin gerentes porque son todos capturados y le toca ser manejada todo por aprendices, se acaba. Se trata de las dos cosas, entender la necesidad de perseguir el capital financiero y también la de perseguir el capital humano. Concejal, usted ahorita, con referencia a la situación en las cárceles, mencionaba algo muy preocupante que yo creo que requiere análisis muy profundos y una alerta, por supuesto, de las autoridades, incluso desde el nivel nacional, y es la presencia de todos estos cabecillas que usted dice los querían reunir en la cárcel de Itagüí para salir con su control. Les faltaba Douglas y ahí les llegó. Ahí se los trajeron. Miren, lo que está pasando en la cárcel de Itagüí, orquestado por el gobierno nacional, orquestado sin ningún tipo de sustento jurídico, no hay piso jurídico para lo que está haciendo el gobierno nacional en negociaciones con criminales en la cárcel de Itagüí. ¿Y por qué lo pongo en esas condiciones, en esos términos? Primero, porque efectivamente el Congreso de la República, porque el presidente no ha sido capaz de llevar a detalle una eventual ley de sometimiento, lo que quiera llevar para negociar con estructuras de crimen organizado, no ha tramitado ninguna ley porque el gobierno no la ha llevado. No obstante, delegan una serie de representantes del gobierno nacional, está Oti Patiño, está la representante Isabel Zuleta, la congresista Isabel Zuleta, como si fuera la gran adalid pues, de la paz en este momento, y se va a negociar con Pesebre, un tipo condenado por homicidio en Colombia, cabecilla de los pesebreros, cabecilla la Ajedeo Robledo, con alias Tom, un tipo que cuando estuvimos en la alcaldía de Federico Gutiérrez, yo como secretario
tuvimos la capacidad de mostrar que gobernaba el 70% de las estructuras criminales de todo el Valle de Aburrá, la capacidad criminal de alias Vallejo, la capacidad criminal más reciente de Douglas, cabecilla histórico de la peor estructura criminal que existe en Colombia, que es la estructura de La Terraza. Una estructura criminal que ha puesto carrobombas en Medellín, una estructura criminal que tiene homicidios, desplazamientos forzados, responsable de extorsión. Y les sigo diciendo criminales, así estén en la cárcel, porque resulta que ellos mismos salen a decir: a partir de ahora no habrá homicidios, a partir de ahora reduciremos extorsión estando en la cárcel. Casi que autoinculpándose, autoincriminándose, reconociendo que desde allá manejan la realidad criminal de la ciudad. Esto es muy triste. Es muy triste que en un Estado de Derecho, un Estado social de derecho, en donde las reglas de juego deberían estar claras, el gobierno tergiverse lo que está bien y lo que está mal, genere una modificación de los escenarios morales, de los escenarios de justicia, y nos ponga a sufrir una condición en Medellín, en donde tiene aquí en el centro del Valle de Aburrá a los peores criminales, a todos los que capturamos. De los 16 que están en la mesa de negociación en Itagüí, 9 fueron capturados durante el gobierno de Federico cuando yo fui secretario de Seguridad de Medellín. 9. Los tienen allá sentados decidiendo qué pasa con la ciudad. Eso es tristísimo y evidentemente es un muy mal mensaje para la justicia y un muy mal mensaje para los bandidos que están en la calle, que creen que si les pasa algo, terminarán en los hoteles que ellos terminan. Y para la sociedad, de paso, no es normalizar eso que usted estaba diciendo, esa diferencia de discursos entre lo bueno y lo malo. Exactamente. Y normalizar. ¿Qué siente un ciudadano, qué siente un pelado de Medellín? ¿Qué siente un joven de Medellín que se está esforzando para estudiar, que está madrugando, que está pensando en un mejor mañana, cuando ve a los bandidos del barrio haciendo las suyas y cuando ve que los bandidos del barrio se burlan de la capacidad de acción del Estado porque la paja, porque la razón está en la cárcel y les hablas de la cárcel? ¿Qué puede sentir un pelado de Medellín cuando ve eso? Genera desazón, genera tristeza, desconexión evidente con el Estado, con lo que representa la institucionalidad. Ese es el problema y el daño que nos genera un gobierno que no piensa en instituciones. Pues estamos aquí dialogando acerca de esa situación en materia de seguridad que se vive en Medellín, analizando lo que pasa con quienes están recluidos en la cárcel de Itagüí. Concejal, le propongo que después de esta pausa hablemos acerca de si se conoce algún resultado de ese proceso de paz total. Vamos a hacer una pausa muy corta y ya regresamos en Hablemos Temprano. Mano, ¿Qué pasó? Tengo que confesar que últimamente estoy como muy pensativo, como muy existencialista. ¿En serio? Sí, o sea, ¿qué pasa? no sé, pues, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿De dónde vienen los niños? Es más, ¿de dónde viene el agua que nos tomamos? Juanpa, sí estás muy existencial, pero venga, yo no le tengo respuesta para todas esas preguntas, pero empecemos por lo menos resolviendo de dónde viene el agua, ¿le parece? Me parece perfecto. Por eso, vecinos, no se pierdan el próximo capítulo de EPM va Camino al Barrio. Este sábado a las 3 de la tarde por Telemedellín. Conozcan Derechos en el Territorio, la iniciativa de la Corte Constitucional y Amazon Conservation Team que busca acercar a los pueblos étnicos del país al conocimiento de sus derechos fundamentales y a las decisiones de la Corte. Con el apoyo de 30 pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales, se han adaptado a lenguas nativas más de 18 sentencias sobre temas de vital importancia para los pueblos étnicos. Hoy hemos impactado a más de 1.200 personas y hemos llegado al 49% de los departamentos de Colombia. Visítanos a través de la página web de esta iniciativa. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Prepárate para despegar con Halcones al Aire, nuestro video podcast donde la pasión por la aviación toma vuelo. En cada episodio te llevamos a recorrer la historia que nos inspira, desde los primeros sueños de volar hasta los avances más increíbles que hoy hacen posible conquistar los cielos. Derrumbamos mitos, exploramos misterios y compartimos esas historias que solo quienes aman la aviación pueden contar. Aquí no solo hablamos de aviones,
hablamos de lo que significa vivir para volar. No te pierdas Halcones al Aire por Telemedellín, aquí te ves. Aquí sueñas, aquí vuelas. Continuamos en Hablemos Temprano conversando sobre Medellín, la seguridad y esa llegada de delincuentes, si se quiere, transnacionales. En estas últimas horas, el Tren de Aragua, pero hay algo que es particular y que llama mucho la atención también, Andrés, concejal, y es la captura de esos capos de distintas mafias acá en Medellín. Sí, claro. ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué tan atractivo? Mire, cuando uno piensa en crimen organizado, uno sí o sí tiene que entender que la principal renta del crimen organizado es la droga, ¿cierto? Alrededor de la droga hay otras, como la extorsión, que es un fenómeno muy interesante, como el loteo ilegal, que es muy interesante, pero la droga está en el centro. Y digamos que las estructuras de crimen organizado históricas de Medellín tienen un doble condicionante. Evidentemente son dueñas y pelean por esas rentas del narcomenudeo, de lo que se consume en la ciudad, pero por su historia y por la capacidad que han construido en el territorio, también son dueñas de algunas rutas, de alguna posibilidad de traslado, y esto los obliga a participar de un mercado que hoy por naturaleza es obligadamente internacional. Hoy no entra, por ejemplo, un solo gramo de cocaína a Estados Unidos si no pasa por las mafias mexicanas, sin importar qué tipo de estructura del mundo, de qué país venga. Para poder entrar un solo gramo de cocaína a Estados Unidos tiene que pasar por las mafias de México. O sea, las de Colombia también. Todas tienen que pasar por México. ¿Y eso qué implica? Que las estructuras de aquí que quieran tener alguna relación comercial en estas rentas criminales con Estados Unidos tienen que tener relación con los mexicanos. Igualmente con lo que pasa en Europa. Entonces, ¿por qué encontramos ciudadanos italianos? ¿Por qué encontramos ciudadanos rusos? ¿Por qué encontramos ciudadanos polacos en Medellín? Porque finalmente esas relaciones internacionales de mercado de drogas tienen representantes y tienen dueños. Y esas personas se encargan de estar en Medellín con una doble intención, de vigilar que las acciones que contrataron en materia de drogas, porque ellos están aquí solamente para vigilar mercado de drogas, efectivamente lleguen a buen término, que lo que contrataron para que salga desde Nariño, o que salga por el Pacífico, que salga por Urabá, o que salga por arriba por Venezuela, efectivamente tenga la ruta que llegue hasta sus ciudades de interés, o porque llegan a negociar, ¿cierto? Eso es muy importante. Colombia sigue siendo, y en este gobierno además este tema se multiplicó a la N potencia, más de 235.000 hectáreas de coca sembradas en todo el territorio nacional, sigue siendo el eje central de negocio de la principal droga negociada en el mundo entero, que es la cocaína. La materia prima. Exactamente, aquí está. Aquí producimos la hoja de coca, aquí producimos la base de coca, aquí producimos una gran parte de la cocaína que se comercializa en el mundo. Y eso a nivel rural evidentemente lo controlan en este momento las estructuras tipo FARC, tipo ELN, tipo Clan del Golfo, pero a nivel urbano, que son los que tienen la capacidad financiera, porque en las urbes es que está el recurso en el que se paga, el recurso que moviliza, también participan, puede que no del control de cultivos, puede que no del control de la ruta rural, pero sí del control de la transacción, ¿cierto? Y eso hace que los grandes capos internacionales estén siempre pendientes de lo que pasa en la ciudad de Colombia, y si sabemos que Medellín cumple un papel lastimosamente todavía importante en esto, cada vez menos, pero todavía importante en esto, pues aquí lo vamos a encontrar hasta que los sigamos capturando, los saquemos y entiendan que este no es una plaza para hacer negocios criminales. Concejal, ¿y esa presencia de capos internacionales ha aumentado en los últimos días porque vemos que las capturas son continuas, o es que la acción de la justicia y las autoridades es la que está aumentando? ¿Se dejó, digamos, avanzar este fenómeno? Volvió la persecución a estructuras criminales en Medellín. Volvió. Se había perdido.
Nosotros cuando terminamos la primera alcaldía de Federico Gutiérrez entregamos un modelo que era el modelo CEFCO, el Centro de Fusión contra el Crimen Organizado, que se convirtió en modelo nacional. La Policía Nacional lo adoptó como modelo. Lastimosamente la alcaldía pasada, como está más interesada en cometer delitos que en perseguirlos, lo acabó, y en esa situación de acabarlo, evidentemente dejamos de hablar de crimen organizado en Medellín. Un asunto que se perdió de vista, que quedó en silencio. Esta alcaldía, el año pasado, inicia con el CECOD, que es una versión avanzada del CEFCO, una versión más, si se quiere, profesional del CEFCO, con la intención de volver a crear aparato de persecución criminal. Y la respuesta a la policía, que esto es muy importante mencionarlo más allá del gobierno, la policía como institución puede decir, en Medellín volvieron a levantar las manos, volvieron a trabajar en esto, Interpol dice, quiero estar en Medellín. Quiero estar en Medellín, Dijín dice quiero estar en Medellín, DIACE dice quiero estar en Medellín, y estas capacidades que son mucho más grandes, evidentemente del nivel central, cuando llegan a Medellín tienen la oportunidad de compartir información, de verificar rápidamente qué está pasando, y como esos tipos venían tan tranquilos y moviéndose sin mucho cuidado, pues es más fácil perseguirlos. Y han ido cayendo más y van a caer más, no porque estén aumentando, sino porque lo estamos viendo. Usted mencionaba, hay un tema importante y de pronto eso puede pasar desapercibido para el ciudadano de a pie, para el que no sabe de inteligencia o estrategia de seguridad. Pero ¿qué significado tiene o en qué repercute en la seguridad de una ciudad que haya una sede de la Interpol en Medellín? Eso es muy importante. La Interpol es una policía compuesta por varios países, ¿cierto? No es que sea una policía internacional, sino que es una organización internacional o una asociación de policías de varios países del mundo, y cada país pone a disposición su policía judicial para que trabaje de manera articulada en la persecución de las órdenes que se expidan con vocación de, digamos, traslados internacionales, de deportación, de capturas internacionales al final. Las circulares famosas, ¿cierto? Las circulares amarillas, azules, las rojas, tienen la vocación de vincular a todas las policías del mundo asociadas al sistema para poder entonces perseguir a criminales por fuera de la jurisdicción nacional de cada uno de los países. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un país participa de Interpol, no solamente pone la información que tiene, sino que tiene acceso a toda la información que los demás países ponen. Y una cosa es tener una oficina del Interpol en Bogotá y tener movimientos, información de movimientos extraños de extranjeros en Medellín y tener que enviar a Bogotá una solicitud de información, esperar a que se reciba, a tenerla aquí, a que sea la misma gente de Medellín la que esté haciendo la vigilancia de la mano de los órganos de inteligencia, de investigación y persecución penal. Es muy diferente. Y eso nos ha permitido, por supuesto, no solo fortalecer la persecución contra el crimen organizado, sino incluso fortalecer algunos asuntos que son muy importantes en Medellín en este momento de cara a Migración Colombia en el aeropuerto José María Córdoba, ¿cierto? Con el tema de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, con el tema de las alertas tempranas de los Ángel Watch, que es, digamos, esta alerta especial de sujetos vinculados con delitos sexuales en el mundo. Esto es producto de tener acceso a información, no colombiana, sino información internacional. Esto no lo teníamos antes. Concejal, me regreso a un tema que se nos quedó pendiente ahora y son los resultados, si es que hay alguno, de ese proceso de paz total, que hace parte de la paz total, así es, que se está llevando a cabo en la cárcel de Itagüí. No existe ningún resultado diferente a unas estructuras fortalecidas gracias a un gobierno alcahueta. Ese es el único resultado. Nosotros, ¿de qué nos enteramos de lo que pasa en Itagüí? De lo que los bandidos nos cuentan en comunicados de prensa. Punto. ¿Que va a haber menos homicidios el Día de la Madre? Gracias. Ustedes se encargan de acabar con la tranquilidad de la gente de Medellín, de extorsionar a la gente de Medellín, de desplazar, de asesinar a la gente de Medellín, y tenemos que agradecerles porque lo van a dejar de hacer un día. Eso es lo que nos anuncian todos los días, cada que salen a las calles a decir cosas tan absurdas como la que dijo Lindolfo, que ellos también habían participado de la construcción social de Medellín y que teníamos que reconocerles eso. Es que son cínicos y descarados. De ese proceso, lo único que va a quedar son estructuras más fortalecidas, producto de permitir que quienes tienen la experiencia completa y el entendimiento del negocio sigan manejándolos de las cárceles. Oiga, Andrés, le cambio un poquitico el tema. Seguimos hablando obviamente de seguridad, pero usted ya desde su posición como concejal,
¿Cómo está viendo la seguridad en la ciudad? Han presentado unas cifras, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad en cuanto a la disminución del hurto a personas, por ejemplo, pero en términos generales, ¿usted qué lectura hace? Mire, yo creo que cuando uno recibe la casa incendiada, apagar el garaje parece poco, pero ya apagó el garaje. Se va avanzando en el proceso y ir recuperando la casa pedazo por pedazo. Seguimos con incendios. En el año 2023 llegamos al mayor número histórico de denuncias por hurto a personas tipo atraco en Medellín, 2023. Que hoy tengamos reducción sostenida el año pasado del 20%, este año va por el 40%. Seguramente la brecha se reduce un poco apenas se actualicen cifras porque hay un rezago importante de cifras, pero se mantendrá en reducción. Es una muestra muy clara de que está funcionando algo y en esta ocasión ese algo lo conocemos. No es como antes que decían hay reducción porque sí, no, ese algo lo conocemos. Se llama Central Estratégica contra Atracos. La Alcaldía de Medellín, de la mano de la policía, en particular la SIJÍN, la Central contra Atracos de la SIJÍN, y la mano de los fiscales patrimonio y fiscales crimen de la Fiscalía, montaron una estrategia de litigio estratégico para perseguir estructuras criminales dedicadas al hurto y para perseguir ladrones prolíficos, de esos que se tiene información que han robado mucho. Medellín tiene una cantidad absurda de denuncias por hurto al año, 17.000 denunciadas, digamos que por su registro puede multiplicarse por 5 para dar cualquier número, 50.000, 60.000 denuncias. Eso no quiere decir que tengamos 60.000 ladrones en Medellín. Lo que tenemos son personas criminales dedicados como oficio, como profesión a el hurto, al atraco. Esa identificación de quiénes son, que es en lo que viene trabajando muy arduamente la Secretaría de Seguridad, permite sacar adelante procesos gracias a la denuncia de los ciudadanos. Si los ciudadanos no denuncian el hurto no tenemos nada. Gracias a la denuncia ciudadana para poder sacar de circulación, llevar ante la justicia a ladrones prolíficos. Eso estoy seguro que es lo que ha permitido de manera más concreta reducir este delito en particular, que es un delito que por su robustez, cuando uno ve estas disminuciones y lo sigue sintiendo en la calle, le parece poco creíble que esté disminuyéndose, pero que si sigue en este proceso, la gente sí o sí lo va a sentir, como se está sintiendo hoy la reducción de hurto de carros y hurto de motos, que evidentemente tiene un componente más pequeño, pero como la reducción es tan importante, la gente la está sintiendo y lo mismo está pasando con atracos. El tema de homicidios tiene otro comportamiento, un comportamiento totalmente diferente que tiene que ver con la visión y, digamos, la intención de generar daño a estructuras criminales. Ellos saben que si se ponen hoy en una visión de daño, inmediatamente van a pagar por eso y por tanto están, si se quiere, tirando para atrás hace ya muchos años en esta tarea de utilizar la violencia como una herramienta permanente de control armado. Yo creo que las estructuras criminales de Medellín logramos domesticarlos un poco en ese sentido, pero en los asuntos que corresponde más a lo que le preocupa al ciudadano en el día a día, vamos mejorando. ¿Qué sí me preocupa mucho? Me preocupa la extorsión. Me preocupa la extorsión enormemente. Yo siento que en este delito realmente nos falta muchísimo y ahí creo que también hay una discusión normativa grande que tiene que hacerse. Concejal, además de la extorsión, ¿cuáles son los otros retos en materia de seguridad? Mire, lo que más le preocupa a la gente en la calle en el día a día es sin duda alguna el atraco. Yo creo que tenemos que mantener la reducción del atraco, fortalecer aún más la capacidad de la central estratégica. Esto implica fortalecer herramientas de tecnología en Medellín, de persecución penal en Medellín, que haga que en Medellín sea cada vez más caro cometer un delito tipo hurto. Que el ladrón la piense 2, 3, 4 veces hasta que definitivamente vea que Medellín no es la opción. Nosotros logramos reducciones muy importantes cuando instalamos las cámaras LPR y ahorita en el plan de desarrollo del Consejo le pedimos a la alcaldía metámosle mucho más al tema de tecnología en seguridad. La alcaldía lo tiene claro y ahorita también se viene una implementación importante del EPR y nuevas cámaras en Medellín que nos van a permitir cerrar aún más cerco estas estructuras. ¿Cuáles son esas cámaras, concejal? Son las cámaras de identificación de placas, de las placas, exactamente, sí. Que son esas cámaras tipo ARC que vemos por todo Medellín. Que recuerden que cuando se instalaron
casi que tiraron al piso el delito de fleteo. Luego los fleteros les tocó empezarse a imaginar nuevas rutas y demás, y fueron instalándose más cámaras en la medida en que los íbamos identificando. Pues se frenó mucho, se instalaron cámaras que en su momento yo denuncié no sirvieron. Ya la Secretaría de Seguridad durante el año pasado corrigió ese sistema de tecnología, y a partir de este año viene una implementación muy importante que en plan de desarrollo quedó aprobada, y esperemos que la Secretaría de Seguridad la cuente a detalle para que la ciudad de Medellín se emocione y también para que los bandidos se enteren, ¿cierto? Y por tanto entiendan que esta no es una ciudad amigable para ellos. Oiga, Andrés, lo escucho uno hablar a usted, tiene un mapeo de la ciudad en materia de seguridad importante como concejal. Sí, señor, conozco este tema a detalle, no solamente por, digamos, la condición actual que nos permite tener una conexión de todo lo que pasa con la gente en la ciudad, sino por haber sido secretario. Y pues yo llevo ya desde el ámbito académico muchísimos años estudiando esto. ¿Y va a seguir? Claro que sí, por supuesto. ¿Para dónde va? En la tarea, hoy concentrado en que a la ciudad le vaya muy bien, muy bien, que Medellín definitivamente pase esta página soñando en ser cada día más grande y cada vez mejor, y ojalá algún día poder estar acompañándolos en un escenario que nos permita seguir construyendo ese sueño. Alcaldía. Si la ciudad lo permite, ¿por qué no? Hoy concentrados en que la ciudad le vaya bien. Por aquí ahorita antes de comenzar ya le ofrecieron unos votos. Ya dijeron que usted era su candidato. La gente muy bonita. Hoy estamos concentrados en que la ciudad le vaya muy bien, en escuchar las problemáticas que pasan en cada uno de los rincones de barrios y veredas de Medellín, en trabajar para que la alcaldía lo haga bien, y en el futuro pues ya, si la ciudad lo permite, otra cosa será. Concejal, quisiera conocer su opinión frente a lo que está sucediendo en materia política con el gobierno nacional y ese enfrentamiento permanente con un gobierno como el de Bogotá, y específicamente lo que nos atañe a nosotros con el gobierno de Medellín. Eso en materia política, en materia de gobernabilidad, ¿qué implica? Vea, esto es increíble, la verdad. A mí, en el sector público, me ha tocado trabajar desde lo local con gobiernos aliados y con gobiernos no tan aliados, ¿cierto? Es normal que eso pase en el sector político, pero yo nunca había visto una distancia en donde el gobierno nacional entendiera a Medellín como enemigo, entendiera a Medellín como un escenario a atacar, como un escenario a destruir. Eso me parece muy triste. Yo siento hoy que la posición del gobierno nacional es la de gobernar con mapa político en mano. Básicamente mapa de Colombia: Bogotá me apoya al alcalde, nada para Bogotá; Medellín me apoya al alcalde, nada para Medellín; me apoya el alcalde de Pasto, todo para Pasto, porque eso es lo que está haciendo hoy, lastimosamente, el gobierno nacional. Y yo siento que estamos pasando a la peor parte de la versión del gobierno. ¿Por qué? Porque si uno mira hacia atrás, uno tiene que reconocer que el gobierno ha tenido algunos ministros que tenían vocación técnica, de trabajar y de intentar que esto saliera adelante, pero hoy lo que uno ve es que tenemos un gabinete ministerial de activistas, que parece que su tarea es aplaudir y ya, y solamente ejecutar unos gastos que a uno le parecen sorprendentes: 57.000 millones de pesos para la CRIC un día antes del gran paro y la gran marcha nacional, justamente cuando está trasladándose la menga indígena a Cali, a Bogotá. Unas cosas que pareciera que solamente tienen la intención de movilizar políticamente el país para apuntarle a un escenario de división y lucha de clases. Ya empezaron con ese discurso: los ricos, los pobres, los asalariados, los propietarios, unos discursos viejos, muy viejos, pero muy peligrosos, porque evidentemente en la narrativa son muy fáciles de instrumentalizar. A mí me preocupa que este sea el final y el ocaso de este gobierno, porque puede generar mucho más daño del que ya ha hecho. ¿Y la posición del alcalde frente a eso? Porque ya se ha declarado cansado de la situación del presidente Gustavo Petro. Tiene que ser muy cansón uno trabajar por Medellín, uno ver todos los días las necesidades de la ciudad. Tiene que ser muy cansón uno estar pendiente, por ejemplo, de salvar a EPM después de que la banda anterior casi que la intenta destruir del todo, y ver que no le quieren pagar 4.4 billones de pesos que la ley, que la Constitución le exige que le pague. Esa propuesta del ministro de Minas actual, de que la opción tarifaria la tienen que pagar estatus 4, 5 y 6. Es ridículo que esta gente todo el tiempo salga con globos al aire con la intención simplemente de generar bulla, con la intención de generar más polarización. La Constitución y la ley establece muy claramente cómo funciona el modelo de subsidio de tarifa de energía y subsidio de tarifa adicional en Colombia. Estratos 1, 2 y 3 subsidiados, estratos 5 y 6
a subsidiar, estrato 4 tarifa plena y recurso adicional a pagar por el gobierno nacional. Básico. Es un asunto que lleva funcionando así por lo menos 10 gobiernos y que este tipo llegue a cambiar todo de la nada y a decir que van a hacer otras gestiones, solamente tienen intención no de gobernar ni de realmente cambiar la ley, sino de hacer bulla. En eso están, eso tiene que cansar muchísimo. El alcalde Federico ha tenido mucha paciencia y la va a tener que seguir teniendo porque faltan todavía 15 meses de este gobierno, pero evidentemente lo miro y digo, paciencia, alcalde, que yo sé que no es fácil tener a este tipo al frente mal gobernando y acabando con Medellín desde Bogotá. Pues así es, así está ese panorama, concejal Andrés Tobón, qué bueno haberlo tenido usted aquí hoy con nosotros, hablando temprano, aunque usted nos decía que bien madrugador sí es, entonces hoy no fue muy diferente en su agenda, vino muy bien acompañado, un equipo de jóvenes, claro que sí, muy juiciosos, siempre atentos a todo ese trabajo desde el Consejo de Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Andrés, un placer siempre estar aquí en la casa, insisto, Telemedellín, hombre. De nuevo aquí nos vemos, ¿no? De nuevo aquí te ves. Primero aquí te ves. Muy bien, primero. Hacemos una pausa, Andrés, pero regresamos con más información, la actualización de esta hora en Noticias Telemedellín.